Buenos días, nosotros somos del Grupo 6 y el día de hoy analizaremos el PBI en los últimos 40 años en el Perú. Iniciando, podemos ver que en el periodo de Juan Pablo Belaúnde Terry, el crecimiento del PBI fue negativo, cayendo a un menos 10.4%. El PBI per cápita cayó por la hiperinflación sumado al fenómeno del Niño, que fue grave, ya que tuvo efectos en la economía. Asimismo, aunque se trató de retomar la democracia, hubo señales de controlismo con algunos desequilibrios. Posteriormente podemos ver que el PBI creció en un 3.6% y en inicio del periodo de Alan García en el año 1985 el PBI creció en un 2.1%. En este periodo Alan García mantuvo el estatismo, el déficit fiscal, pero no se pudo reducir la inflación y hubo una grave caída en el PBI de menos 9.4% en 1988 y menos 12.3% en 1989. Siguiendo el gráfico en verde, inicia el periodo de Fujimori. En este periodo se adopta una serie de medidas radicales con un programa de estabilización. Hubo reformas de liberación de la economía y esto tuvo buenos resultados, logrando el crecimiento del PBI hasta un 12.3% en el año 1994. Luego podemos ver una desaceleración bajando de 12.3% a 1.5% en 1999. Esta situación llevó a que el presidente Paniagua adopte políticas de recuperación hasta lograr un crecimiento de 5.5% en el PBI per cápita en el año 2002. Evolución histórica del PBI en el año 2003 al 2022. En los últimos 27 años, la economía peruana logró un crecimiento promedio anual del 4.8%. Centrémonos en el año 2003. El PBI creció 4.1% en términos reales, una de las tasas más altas de la región, registrándose en el país tasas de crecimiento positivas por más de 30 meses consecutivos. Ahora, en el año 2010, la economía peruana creció a una tasa de 8%, con lo cual superó el débil ciclo económico del año 2009. El mayor impulso provino de la demanda interna, que tuvo una expansión de 12.8%, retomando la caída del registro del año anterior. Ahora, en el año 2021, la economía peruana cerró el 2021 con un crecimiento del PBI del 13.3% con relación al 2020 y de 0.8% respecto al 2019. Esta recuperación se sustentó en la flexibilización de las medidas sanitarias y el avance del proceso de vacunación, factores que permitieron revertir gran parte del impacto negativo del 2020. Luego de un repuente posterior a la pandemia, el 13.3% en el 2021, el PBI aumentó un 3.5% interanual en el primer semestre del 2022, impulsado por las manufacturas, la construcción y los servicios gracias a una cantidad considerable menor a las restricciones en el primer semestre del año anterior. El PBI está compuesto por las remuneraciones, el consumo de capital fijo, los impuestos a la producción e importación y el excedente de explotación. Ahora vayamos al concepto de cada uno de estos. La remuneración es todo ingreso que el trabajador recibe por parte del empleador por los servicios prestados. La remuneración es un elemento esencial del contrato del trabajo. También tenemos al consumo del capital fijo, que representa el importe de los activos fijos consumidos durante el periodo considerado como resultado del desgaste normal y la obsolescencia previsible, incluida una provisión para las pérdidas de activos fijos como consecuencia de daños accidentales asegurables. Está también el impuesto a la producción. ¿Qué es esto? Que es pagos de carácter obligatorio realizadas a las administraciones públicas que gravan la actividad productiva de la empresa y la utilización de factores de producción. Asimismo, tenemos el impuesto a las importaciones. Este es un arancel o también puede ser un gravamen que se aplica solo a bienes que son importados o exportados. El más común es que se cobra solo a las importaciones. Y por último tenemos el excedente bruto de explotación. Este es generado por las actividades de explotación una vez recompensado el factor de trabajo. Este se puede calcular y cómo a partir del valor añadido a los costes de factores menos los costes del personal.
otra parte tenemos los sectores de mayor importancia como el sector agropecuario. El sector agropecuario sabemos que es la segunda actividad después del sector de servicios que mayor empleo genera en el país y la primera en el área rural. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el trimestre de abril, mayo, junio del 2021 se estima que 4.508 personas trabajan en dicho sector, lo que representa el 26.8% del empleo nacional, tanto formal como informal. Estos resultados se han registrado en la actividad agropecuaria debido a que durante el 2020 fue el sector que más empleo generó. En cuanto al crecimiento del PBI agropecuario, creció un 4% anual entre el 2015 y 2019 y 1.3% en el 2020. Entre tanto, entre enero y agosto del 2021, el PBI del sector creció en 1.8%. Por otra parte, también tenemos el sector pesquero. Sabemos que en el sector pesquero es el de menor aporte del PBI y generó un 84.400 puestos de trabajo durante el trimestre de abril, mayo, junio del 2021, entre los años 2015 y 2019. El sector pesca registró un importante crecimiento promedio anual en 5.9%, mientras que en el 2020 el aumento fue de 2.3%. También tenemos el sector minero, que está después de la pesca. Son 196.400 los trabajadores formales e informales dedicados al sector, como un incremento de 19.2% respecto al 2019. Vamos a hablar de estos 4 países, su desarrollo económico y su PBI, cómo en los últimos años este ha subido o bajado. Empezando con Estados Unidos, este tiene un PBI de 20,94 billones de dólares, siendo uno de los países con mayor PBI del mundo, pero también tuvo sus altas y bajas. Por ejemplo, en 2020, la crisis del COVID había provocado una contracción de 3,5% de PBI de Estados Unidos, la cual fue su mayor caída desde 1946. El crecimiento de la economía de Estados Unidos había sido fuerte a principios de 2020, impulsado por paquetes de estímulo masivos que fomentaron el gasto de los consumidores y luego por un reflujo de la pandemia gracias a una campaña de vacunación activa en la primavera boreal. Pero en el tercer trimestre de 2021 el crecimiento tuvo un frenazo y la expansión fue de 2,3% debido a la aparición de la variante Delta de COVID. En 2021, Estados Unidos registró un déficit en su balanza comercial de 5,14% de su PBI, superior al registrado en 2020, que fue del 4,69% del PBI. La variación de la balanza comercial se ha debido a un incremento de las importaciones superior a de las exportaciones de Estados Unidos. Hablando de Perú, este tiene el PBI de 202 miles de millones de dólares. Este también tuvo sus altas y bajas. Se prevé que a mediano plazo la economía nacional crecerá ligeramente por debajo del ritmo del 3% anterior a la pandemia, gracias al aumento de las exportaciones, mientras que la demanda interna se desacelerará en un contexto de escasa confianza de las empresas, un menor crecimiento de la cantidad de socios comerciales y cierta volatilidad de los precios de la energía. Se estima que la pobreza se mantendrá por encima de los niveles anteriores a la pandemia en los próximos 2 años, como consecuencia de la caída de la calidad media del empleo. Luego de un repunte posterior a la pandemia de 13,3% en 2021, el PBI aumentó un 3,5% interanual en el primer semestre de 2022, impulsado por las manufacturas, la construcción y los servicios, y gracias a una cantidad considerablemente menor de restricciones que el primer semestre. De la misma forma, China, Japón, Perú, entre otros países, hace 50 años atrás, contaban con el mismo crecimiento de PBI, pero a lo largo de los años esto ha ido evolucionando, por lo cual logró diferenciarlo a estos países, ya que algunos se incrementaron aún más. Pero, ¿cómo es que se logró esto? Pues una serie de transformaciones en su Después de una crisis financiera que se vivió en los años 1980, logró aumentar su PBI a un 10% a la actualidad. ¿Pero cómo es que se dio esto? Bueno, en el 2001, China se asocia con la Organización Mundial de Comercio y en el 2005 inicia la descolectivación de la agricultura, que significa un licenciamiento para aquellas empresas privadas. Esto favoreció mucho a China, ya que logró representar un 70% de su PBI. Pese a que su economía se logró desacelerar, las grandes potencias fueron el sostén de este, ya que en el 2016 el PBI aumentó a un 6.7%, alcanzando así 11.1 billones de dólares. Y como se mencionó al inicio, desde 1980 hasta la actualidad, Japón logró aumentar un 10% de su PBI en el transcurso de los años. Ahora bien, Japón es considerado la tercera economía del mundo y cuenta con personas menos desempleadas. Para lograr su incremento de su PBI, nos adentraremos en siglos atrás, ya que dentro de esa gran fase ocurrieron muchos cambios, ya sea social, político, cultural y económico, tanto en el pensamiento como en el comportamiento social. Cabe recalcar que
En la Segunda Guerra Mundial, la economía de Japón se logró desplomar. De la misma forma, inició un rápido proceso de crecimiento, en donde se logró un alto desarrollo económico, denominándole milagro económico de Japón, en donde se iniciaron condiciones internas de industrialización, como la unidad política y industrialización. Desarrolló la agricultura y logró desarrollar el transporte, logrando un 22% de crecimiento.